no hay problema. Buenas tardes, Tony, ¿cómo va eso por ahí? Hola Ismael, hermano, ¿cómo va la vida? Pues acá, dejando el invierno, como se dice. Bueno, y aquí también, bueno, entrando en la primavera. Este año en Miami tú sabes que ha habido un poco de frío. Para nosotros frío ya es 65 grados Fahrenheit. Pero bueno, hoy tenemos aquí a Tony Cantero Suárez, es más conocido por Tony, es uno de los grandes poetas de la literatura hispanoamericana hoy en día, con un estilo muy propio. Poeta nacido en la villa vieja, en la vieja villa de Trinidad en Cuba en 1970. Actualmente reside en París, Francia, donde por razones varias y obvias se instaló desde mediados de 1999. Allí estuvo haciendo toda una serie de trabajos hasta que por el 2009 pues le llegó la musa, y desde entonces la musa no lo han abandonado y ha seguido haciendo poesía. Entre sus diversos libros se hallan la colección Los Susurros del Cantero, óleos poéticos, un compendio de 5 volúmenes escritos con alto sentido modernista y lírico, publicada en español y a cuenta de editor en Francia, Reino Unido y Estados Unidos, prologados todos por plumas relevantes de la literatura y la cantautoría hispanoamericana contemporánea. Yo te hice un prólogo una vez, yo estoy ahí entre esos plumas relevantes, Entonces, oye, cuyo primer libro, Óleos al Poniente, los versos que quiero, sobrepasó el 500.000 de descargas en ebook y fue igualmente publicado a cuenta de editor y luego robado por la desaparecida editorial Pelícano en su primera versión del 2012. Gracias a Dios que desaparecieron. A esto le siguió Divino Exilio, historias desde afuera, prologado por quien les habla, y Bla Bla Bla, dedicado a Cuba y a la vida común de los exiliados o emigrantes o extranjeros o desterrados, o como se nos llame a todos los que un día, por la razón que haya sido, dejamos las lonjas y manjares en el seno de nuestra patria para sin jamás olvidar sus dulces olores a azares y adaptarnos a la manera que pudimos a las entrañas de otras. Oye, eso de las lonjas está muy gracioso, porque eso no se veía por allá en lo absoluto. Y como no terminó allí, hoy Tony prepara ya su 7º libro después de un año de ausencia, una especie de versión moderna y en prosa de Las Flores del Mal de Voltaire, en binomio con el pintor francés Vincent Texier, y como regalo a esa Francia que lo acogió y al arte de vivir aprendiendo, con una selección de textos de su estilo en la lengua de dicho país, y para sellar la misma cantidad en la de Cervantes, la nuestra, el español, titulado The Shows Célèbres, cosas célebres, la nomenclatura del lenguaje. Pero dejemos que nos cuente un poco el mismo Tony de todos sus azares, aventuras y poesía. Tony, ¿qué nos puedes decir algo más de aquellos momentos en que se te apareció la musa de la poesía ya por el 2009? ¿Qué me cuentas de eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Haciendo un resumen de las cosas que uno vive, y tú ves las cosas a las cuales estamos adaptados, tanto tú como yo, como todos los que un día, como tú dijiste, dejamos las lonjas de nuestra patria para irnos a adaptar a las entrañas de otras. Pues fueron tiempos en los que se me cayó el cielo. Fueron tiempos en los que se me cayó el cielo, en que vi a otro Tony, que no había sido el Tony que salió de Cuba, el Tony que llegó a Europa, siempre con los pies bien puestos, que había hecho una gran carrera profesional, que había vuelto a estudiar un máster acá en una universidad francesa. Llegó la crisis del 2009 y como que el mundo cambió. Y en ese mismo momento me quedé sin trabajo después de, como te dije, una larga carrera que me llevó hasta trabajar para un banco, para el Banco Central de África del Oeste, y a dirigir varios departamentos, así en empresas. La vida se me fue abajo, las economías se fueron abajo, me entró ese deseo de decir la injusticia que se estaba cometiendo, no conmigo, con todos los que de una manera u otra o lo perdieron todo o hasta murieron, porque la crisis fue desastrosa. Bueno, comenzó por los Estados Unidos.
Acá en Francia, igual si somos una de las 5 mayores potencias del mundo, lo sentimos como decimos los cubanos. No te voy a decir la frase, pero la conoces. Lo sentimos duro, y en ese momento en el que necesité decir algo, pues me salió esa literatura que siempre me habían prometido, que siempre en la escuela me habían como alabado por escribir bien, por saber decir cosas así o así, como decimos en Cuba, y me salió como, no como ambición literaria ni nada, me salió como salen las cosas que salen del alma, el deseo, la necesidad de decir algo, pero a la vez necesidad de volver al mundo, porque es malo que le puede pasar a un hombre, y eso lo descubrí durante la crisis, o a una persona, hombre o mujer, más allá del racismo, más allá de incluso de lo que nos pasó en Cuba, por ser de cierta manera opositores a un sistema. Lo peor que le puede pasar a un hombre es quedarse sin trabajo, quedarse sin medio, para precisamente llevar la vida adelante. Ella fue la literatura, y aparecieron las letras como manera de cantarle a lo que no sabía, de cantarle a lo que debía hacer, y yo por lo menos pensaba que debía hacer, después de haber hecho una larga carrera, de haber seguido, de haber hasta estado rodeado de grandes personalidades, haber cambiado de barrio, de un gran barrio a un barrio popular, y me reuní con negros por la primera vez, pero no con negros como yo, con negros que venían de África, están sufriendo acá en Francia, porque no tenían manera de salir, y ya yo veía que era otra manera de excluir al pueblo, con árabes, con franceses de otra categoría. Así me fui haciendo el personaje que soy yo, de haber dejado de ser el cubano por naturaleza para haberme convertido, no gracias a la literatura, pero gracias a ese cambio de vida que me propició, y por eso escribí después Divino Exilio, que tuvo un prólogo. Y el cambio de vida me propició el pensar en la humanidad. Y de tus libros que has publicado en estos años, ¿me puedes hablar de ellos? Porque, es decir, tú estás en estos libros. Sí, de cierta manera, son como una síntesis de mis viajes, de mis tantos viajes, de mis aventuras, de amor o de amistad, o de desamor y de encontronazos con la gente, y la mayoría son ficciones escritas por mí que me han venido a la cabeza, en realidad, más bien basadas en historias que otros me cuentan, de lo que sé o de cómo va en la vida. Y fueron esos primeros 5 libros de la colección Libros Poéticos, que en realidad fueron mis primeros pasos en la literatura, pero lo que nunca se leyó en las redes, yo lo iba guardando y lo iba guardando hasta que logré reunir texto para sacar una colección de 5 libros. Bueno, indudablemente, bueno, después vino Divino Exilio, y después vinieron otros muchos. ¿Me puedes hablar más de ellos? Después Divino Exilio fue mi último libro, hace ya 2 años, pienso, 2015, ¿no? Tú lo probaste. Sí. Y sentí la necesidad, yo creo que hubo un cambio también bastante considerable, si podemos decir, en la visión que tenía el exilio cubano de la vida, de las cosas, de cómo iba a cambiar Cuba. Inclusive ya se presagiaba la muerte de Castro, pero todavía no había llegado, el noviembre de pasado. Y ya se veía cómo iba a cambiar Cuba, y bueno, yo quise dar mi opinión en cierta manera y contar la manera en que también me fui de Cuba. Pero bueno, es decir, o sea, la poesía es parte tuya, ¿no? Ya tú vas ya por el 7º libro que estás preparando, me has dicho, ¿no? Y estoy preparando, sí. Ya escribes en francés y ya tengo entendido, ¿no? Sí, este próximo libro, quiero decir, de hecho celebre la nomenclatura del lenguaje, es como una selección de textos en francés que he ido escribiendo a lo largo de los años, y que reflejan de esta manera una visión nueva de Francia, a mi manera.
Y, siempre con mucho amor, con mucho respeto, pero no siempre con el mismo romantismo que con el que la vemos desde lejos. claro. Y para ti, ¿qué es la poesía? Para mí, ¿qué es la poesía? Pues es la única manera que encontré de decir las cosas sin lenguaje figurado, aunque no parezca. La síntesis de las cosas que las que hacemos en la vida, porque la vida uno se llena de sueños, se llena de ideas, se llena de proyectos, pero si venimos a ver las 24 horas de un día, hacemos pocas cosas y soñamos muchas. Pues la poesía para mí es eso, la síntesis de la vida escrita con las palabras que van. No mucho más ni mucho menos, pero le tengo mucho respeto, e incluso poesía, en realidad no me atrevo a escribir muchas porque creo que leo mucha gente que escribe muy buena poesía, verdaderamente, con métrica, con todos los estilos y géneros que puedan existir de esta. Y yo creo que me centré en una manera de decir las cosas, más bien en prosa poética, para romancear un poco la historia. Fueron quizás un poco más larga, quizás un poco más densa, pero que también no le faltaron una palabra. ¿Sabes? La poesía es como una síntesis de la razón. Y yo más bien escribo razones, que aunque la sintetice, hay que decirlo. Por eso que prefiero la prosa en el sentido de reflexión. Claro, tú tienes tu estilo muy propio dentro de la poesía actual del mundo hispanoamericano y del mundo español. Y claro, pero lo busqué, pues, no pienses que, ¿sabes? Disculpa que te haya cortado, fue más bien un estilo buscado. Yo leyendo, yo soy una persona que está acostumbrada a no hacer las cosas mal, hacerlas lo mejor que pueda, aunque no sean perfectas. Y bueno, un día me dije que quiero ser poeta de alguna manera, y no de la manera que lo son todos, porque si no, no la de ver. Hay tanta gente que escribe bien, incluso tantas que escriben mal, pero que también escribe, que me hubiera sido, sin estudios literarios, me hubiera sido muy, muy, muy difícil hacerme ver, hacerme leer y hacerme reconocer si no me buscaba un estilo. Y el estilo, entonces, bueno, cayó entre esa densidad de palabras que tengo en la cabeza y esa mezcla de la poesía cubana con la poesía francesa, con una visión bastante depurada de la antigüedad, porque yo lo que llevo en mi poesía es antigüedad. No sé si te acuerdas de aquel bardo, poetas que están de ciudad en ciudad contando lo que pasaba en la ciudad anterior que habían visitado. Y ¿sabes? Como vemos en los filmes, como leemos en los libros, en la gran poesía de Homero. O sea que son historias que cuentan de lugares que visitaron. Así intento hacer mi... bueno, esa es la pregunta. Dentro de los clásicos, ¿quiénes te han inspirado o guiado? Me inspiraron mucho los clásicos de la literatura alemana. Eso creo que lo traía de Cuba. Mi mamá tenía muchos libros escondidos bajo el colchón, entonces siempre, sin poder decirte hoy no, tuve tantas personas que he leído y tantos libros que había de Cuba, que mi madre, como es maestra, adoraba esconder libros. Y entre libros sanos, como se decía en aquellos tiempos, pues ahí mismo metía también aquellos libros que en Cuba no se dejaban leer. Y bueno, yo me leía los clásicos de la poesía alemana, de la poesía rusa, y poco a poco fui cayendo en la latinoamericana, con Borges, con los de siempre, hasta que un día me quedé como apasionado de García Márquez. Sí. Fue lo peor que me pasó en el pienso. De tanta pasión que le tuve, hoy en día no, es como alguien que olvide, para no ser más explícito. Claro, bueno, acuérdate que la literatura... Me escaparon a los jardines de la Oleana. ¿Recuerdas aquellos años sí. que García Márquez solía ir a Cuba y siempre hacía recitales en los jardines de Aroniac o por acá? Yo siempre intentaba escaparme porque me gustaba su fraseología, me encantaba. Y creo que
que de cierta manera pues recuperé una que no es la misma, pero que tiene tantas palabras como para redondear la frase. Es eso. Bueno, la poesía, acuérdate que la literatura occidental comienza con Homero y es realmente una poesía en prosa, ¿no? Eso es lo que es Homero, ¿no? Después, bueno, fue cogiendo diversos caminos, ¿no? Pero la poesía es la parte esencial de la literatura, podemos decir. Sí, la prosa. Y la prosa un poco más, te da más la posibilidad de crear. Y bueno, ya tú me habías estado hablando de estos años en París, que todavía sigue siendo vista como uno de los centros de la cultura occidental. ¿Cómo te has sentido por ahí? Pues no se equivocan los que lo dicen, siéntanse los unos o los otros, lo admiren París, como quiera que sea. París es un centro humano importante, yo pienso que sea ciudad, población del universo, y esa cantidad de gente que lo habita, sea de aquí o no sea de aquí, seamos llegados como yo y muchos, o hayan nacido acá, esa misma población que lo habita lo hierve, lo hace grande. Más allá de las torres, más allá de las casas, más allá de la arquitectura, la población parisina es una población que se preocupa no por trabajar. Claro, Mucha gente en Francia le interesa trabajar mucho, pero sí vivir el arte de la vida. Y eso es lo que más reconozco a Francia. Bueno, me ha enseñado a perder tan rápido el sentido del ser. Sí, bueno, también acuérdate que París sigue siendo, o sea, un centro cultural del mundo, por mucho que hayan cambiado muchas cosas, sigue siendo un centro cultural del mundo. Entonces, óyeme, y bueno, para el futuro, ¿tienes planeada alguna obra en perspectiva o algún otros planes? Bueno, el plan en el que estoy inmerso ahora, que quiero o deseo, como sabes cómo son las cosas con la edición, todavía no tengo casa editora, pues es un compendio al estilo de Las Flores del Mal, pero a calidad de mi estilo, Las Flores del Mal de Baudelaire. Sí. No sé si conoces ese libro, un libro de poesía, pero muy profundo. Claro, es fundamental. Hechos de la vida del autor que se reflejan en una época. Y pues estoy inmerso en, de hecho, como te digo, que es un poco lo que ha escrito en francés, tampoco mucho, porque no quería pagar el libro, no sé que tampoco que sea tan voluminoso como los primeros, pues serán 21 títulos en francés y 21 títulos en español. Muchos líricos, otros menos líricos y más existenciales, y que fue prologado por un profesor universitario francés que se llama Bernard Chalowski, y por el poeta cubano conocido por nosotros, nuestro amigo Chobren. Bueno, el próxima aventura ya bueno, oye, publica algo de eso. Al final del año. Publica algún adelanto por allá por Creatividad Internacional para que tengamos una mejor idea de cómo se va desarrollando todo. Pero bueno, claro, lo que pasa es que no he tenido tiempo de ir por creatividad hace tiempo, Ismael, porque bueno, ya cuando empiezas a trabajar tienes menos tiempo para las redes, ¿no te pasa? ¿Tú ves? Sí, pero claro, hoy o mañana te dejo a eso. Todos estamos en muchas cosas a la vez y claro, tú sabes que la literatura, aunque es la que no deja menos dinero, pero bueno, es la que uno más le interesa, ¿no? Digo, determinado lo que estamos dentro del mundo literario. Y indudablemente, Tony, espero que siga desarrollando tu poesía, que es importante dentro de la literatura hispanoamericana. También te invito a la revista Sur, que va de sur a sur, que la coordina Alonso de Molino, un español, poeta español muy bueno también, y para que aparezcas ahí, porque nosotros estamos tratando, que tiene la base en Creatividad Internacional, y es uno de los proyectos que tenemos
también para desarrollar ya, casi ahora a partir de mayo empieza. Y bueno, tiene prosa, tiene de todo, es decir, tiene prosa y tiene poesía. Aunque bueno, la poesía es parte importante de la literatura, parte básica de la literatura. Tony, ha sido un gran placer poder hablado contigo, y entonces esperamos verte algún día por acá en Miami, que bueno, no es el centro de la población, el centro de la cultura mundial, pero Miami tiene un lugar privilegiado en la cultura mundial. No quizás como París, que es una ciudad vieja, antigua, con arquitectura y toda la estructura, pero Miami, por ser también como una ciudad tan cosmopolita, es conocida en el mundo entero, y hoy la cultura que se lleva a Miami, se llega desde otros lugares, de otros lados, porque la población de Miami viene también del mundo entero, hace que Miami se esté convirtiendo, y ha sido para nosotros, de esta parte del mundo occidental, en una de las ciudades más importantes, una de las capitales del arte de social. Sí, es una ciudad que... De todo, ¿no? Tampoco es que Miami es una ciudad muy, muy importante. Que ha recibido muchos inmigrantes de todas partes del mundo. ¿Sí? Los diversos vaivenes de la política, pues, sobre todo en América Latina, pues vienen para aquí, para el sur de la Florida principalmente. Pero bueno, Tony, ha sido un gran placer encontrarte. Una última palabra con mucha lógica, hablando de Miami, pues me atrevería quizás a pronosticar que para tiempos venideros, si la ciudad sigue así, porque es una ciudad de acogida, Miami se convertirá en el París de América, porque París en realidad es tan grande por la gran acogida que es, porque vivimos de todo el mundo que vive de la... Sí, los inmigrantes seguirán viniendo porque quienes los provocan son todos los vaivenes políticos que nunca se detienen, ¿entiendes? Pero bueno, esperamos, bueno, que salga tu próximo libro, que sigas teniendo éxitos con toda esa literatura tan original, toda esa poesía en prosa que tú haces, que sigue siendo muy característica y una voz muy específica dentro de la literatura hispanoamericana. Y muy buenas tardes, gracias por tu tiempo, y bueno, seguimos en contacto. Saludos a todos los amigos que estén por allá cerca en ese mundo parisiense. Buenas tardes y buenas noches ya casi, ok, bye bye. Gracias a la creatividad internacional y así, Ismael. Bye bye. Nos vemos, bye.